El tema se llama, para los que tienen ahí apuntes o lo demás, la honra es la prueba de mi amistad. La honra es la prueba de mi amistad. Entonces yo quiero hablar un poquito de la honra. Por 2 domingos los hermanos nos estuvieron hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu Santo, y nos dieron una pincelada, porque es un tema muy extenso, acerca de la obra del Espíritu Santo y lo importante que es. Y yo quiero hablar un poquito hoy de la honra. Y les dije que yo estaba analizando de hoy en 15, podemos hacerlo hoy, podemos hacerlo el otro domingo, pero de hoy en 15 yo quisiera que allá en cuando en vez dijo alguien, sentimos y nos quedamos queditos. Es hacer una oración de honra por todos los adultos mayores. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a iniciar con las personas que tienen 70 años hacia arriba. Si alguien ha estado viniendo, esa gente que sirvió por años y que hoy no están, y posiblemente usted no valora que algo de lo que usted tiene se le depositó en tus manos, alguien lo hizo por usted. Pero yo no quiero solamente que ellos pasen y podamos orar, solamente para los que tengan gusto. No van a ser muchos, no sé, ojalá salieran unos 20, 30 personas. Pero yo quiero que los pasemos de hoy en 15 y podamos hacer una oración de honra por ellos. ¿Y qué le parece si los que estamos por ahí a punto de llegar a esa edad, nos compramos una bolsa de chocolates, de alguna galleta buena, y a cada uno de ellos que pasan aquí, que pueden ser 10, 5, 15, no sé, los que vengan, oramos por ellos y les regalamos un chocolate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde están los que están de acuerdo conmigo? Amén. Cómprese un paquete de chique, que con un paquete de 20 le alcanza, yo creo. Y cuando oramos, les decimos, ustedes son muy importantes. Pero hoy no vamos a hablar de los que ya no están, quiero hablar de los que estamos, y quiero hablar de un pasaje que usted conoce mucho, posiblemente se encuentra en Primera de Samuel capítulo 18, Primera de Samuel capítulo 18. Este tema, hermanos, es muy extenso, es un tema que yo quisiera posiblemente en algunos momentos, cuando yo empiezo a leer y a analizar un pasaje como esto, siento de que debemos de sacar unos 3 domingos para hablar acerca de la amistad. Yo quiero decirle, nosotros por tradición, por un hábito religioso que hemos tenido, nos decimos hermanos, y está bien. Está bien que usted me vea a mí como su hermano, porque somos hijos de un mismo Dios, y que usted me diga hermano pastor o hermano Gerardo, como usted quiera decirme, está bien. Pero yo estaba analizando de que bíblicamente vale más un amigo que un hermano. Hay hermanos que no se llevan bien unos con otros. Hay hermanos que tienen discordias, y si es la situación suya no se sienta mal, pero todo eso se da. Pero hay algo más importante, que es que los amigos siempre se van a llevar bien. Y los amigos no solo se llevan bien, sino que los amigos también se honran el uno al otro. Si yo no estuviera dentro de un mes, que no estoy pensando eso ni va a ser así, yo espero que no. Y si no estoy, que sea que ando en algún lado paseando. Pero yo quiero decirle, iglesia, y lo menos que he pensado es hablar en mi persona, no. Hay mucho que hablar, y yo quiero dirigirme a la iglesia, cómo nos miramos, cómo nos vemos, cómo nos defendemos, y toda esta situación basado en este pasaje. Pero yo
quiero decirle, si entre un mes este servidor, el Señor quisiera llevárselo, no quiero que nadie llegue a la tumba llorando diciendo qué oportunidad tuve para decirle al pastor y para honrar al pastor y para decirle que estaba con él, que quería ser o debía de haber sido leal con él y todo lo demás. Que usted diga, gracias Dios porque tuve la oportunidad en muchos años de estar a la orilla de ese hombre y poder honrarlo. Aquí, así que si me va a regalar un ramo, regálemelo ahora y no después de muerto. Pero la honra es un principio establecido por Dios y a veces lo pasamos por alto y pensamos que la honra, hermano, está incrustado en toda la historia bíblica y en todos los pasajes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La honra es un principio, hermanos, que la iglesia necesita abrazar en esta mañana. Si usted tiene un aporte, lo puede hacer. Los que tienen Biblia, Primera de Samuel, capítulo 18. Para los estudiosos les va a ser muy fácil entender y yo quiero solamente, porque no soy muy bueno para leer muchísimo, pero sí lo he leído mucho y lo he analizado y quiero solamente resumir un poquito, pero yo quiero leer del versículo 1 al versículo 5. 1960, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto. Qué interesante, hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas y su espada, su arco y su talabarte, dice, verso 5, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Cuántos han estudiado este pasaje en algún momento? Cuando yo analizo este pasaje y más que nada el capítulo 19, que luego voy a tomar algunos versículos del capítulo 19, yo estaba pensando lo importante que es la honra. Porque si nosotros nos tratamos como hermanos, como lo dije antes, posiblemente en muchas ocasiones, usted se sienta muy mal conmigo, vengamos al mismo techo, levantemos las manos, escuchemos la misma predicación, tengamos en común algunas cosas y por allá yo le llamo y le digo hermano aquí, hermano allá y lo demás. Pero cuando yo entiendo que usted, aparte de ser mi hermano, es o debe de ser mi amigo, yo tengo que trabajar para que eso vaya acompañado de algo que está en la Biblia que se llama la honra. Para usted, ¿qué es honra? Si alguien quiere decirme una palabra, para usted, ¿qué es honra? Puede gritármelo ahí, porque tenemos un pequeño problema, es que cuando grabamos, lo que dice la gente allí casi no se escucha, solamente lo que dice el que está aquí con el micrófono. ¿Alguien me puede decir qué es honra? ¿Cómo resume usted, hermana Sonia? ¿Ah? Respeto, ok, eso es un pilar. ¿Algo más? Lealtad. Ok. ¿Qué es honra? Yo estuve estudiando y hay mucho, solamente para hablar del significado de la honra podríamos sacar un buen rato, pero dice que es dar honor.
¿Le daste honor a su hermano? ¿Le daste honor o no? El trato que le doy a otra persona, hermanos, depende de cómo yo lo trato. ¿Estoy dándole honra a esa persona, sí o no? ¿Qué hablo yo de esa persona cuando me refiero a alguien? ¿Qué estoy diciendo de esa persona? Usted puede decir, si usted visita a algún hermano de otra iglesia y de pronto le habla de otra persona, aún le voy a poner un caso más conocido, y de pronto usted está conociendo a alguien y le dice, yo voy a la iglesia, no sé, de Salem, en el Danto, y se refiere al pastor con pocas palabras, que esa persona se refiera hacia el pastor. Usted puede decir si es el líder de esa iglesia o ese miembro de la iglesia honra a esa iglesia y al pastor o no lo honra. Usted empieza a visualizar por lo que dice, refuerza la visión, piensa que está bien de la mano, le da honor a lo que el pastor dice, a lo que el pastor predica o viceversa. Y usted puede decir, pero de pronto usted dice, es que la persona sacó un rato para hablarme mal y quitarle todos los honores que todos tenemos en la vida. Usted dice, aquí hay un grado de deshonra enorme. Dice que dale valor y respeto, de lo que ya alguien mencionó también. Esa honra, hermanos, se fundamenta en algunos pilares que, como le dije, es un tema muy largo, y si empiezo a ahondar en cada una de las palabras se nos va a ir el tiempo, pero yo quiero mencionárselas muy rápido acerca de algunos pilares que podrían o deberían sostener, hermanos, el principio y el valor de la honra. Número 1, respeto. Número 2, aceptación. No podemos tener un amigo. Si usted es mi amigo, como lo era David con Jonathan, no podrían ser amigos si no había respeto y no había aceptación. Había valoración, había comunicación afectiva, había empatía, había tolerancia, había paciencia, había responsabilidad, había gratitud, había colaboración. Yo estaba analizando y para cada una de esas palabras yo podría agregar y ponerle una subdivisión y hablar un poco de cada una de ellas. Si alguna de estas cosas que yo menciono muy rápido no es su hermano para usted, sencillamente no tiene los suficientes pilares para que se pueda mantener ese fundamento. Posiblemente necesita poner algunas cosas, porque de pronto ya esa persona que se ha llamado, que es su amigo, se le puede ir al suelo y ya no seguirá siendo su amigo. Hermano Hernán. Amén. Amén. Eso sería. Ok, eso es importantísimo. Yo quiero hablar de dos tipos. Cuando hablamos de honra, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de la convivencia, pero hay convivencias que no son sanas. Y yo quiero hablar acerca de la convivencia, de una convivencia sana. En la iglesia, uno de los factores en los que luchamos y luchamos siempre, hermanos, es por tratar de tener una convivencia sana. Porque convivimos, en la iglesia convivimos. De allá los hermanos vienen de Santa Fe, otros vienen de La Fila, otros vienen de Pitier, y otros de Palmira, y otros de La Naranjo, y estamos conviviendo. Pero mi pregunta es, ¿esa convivencia que estamos teniendo, hermano Lai, es una convivencia sana? Ahí es el detalle.
Si lo que estamos conviviendo con los hermanos de la Naranjo cuando nos vemos o los hermanos de Santa Fe es una convivencia sana, o estaré yo cuando veo a mi hermano Lai, estaré perdiendo el gozo, o estaré diciendo mejor se sentar allá o mejor se sentar allá porque yo me siento allí. La pregunta sería, ¿estaremos teniendo como iglesia una convivencia sana? Porque convivencia, hacen una reunión en el salón comunal de Filatigre y ahí llegan los padres, llegan los maestros, llega todo el mundo y llegan las madres, llegan los jóvenes y todo el mundo llega. Ahí tratan de tener una convivencia. Mi pregunta es, ¿hay una convivencia sana? Y las cosas que yo mencioné como pilares son los que fortalecen y nos permiten tener una convivencia sana. Hay algunos grupos o tipos de convivencia y no voy a hablar de todos porque no me alcanza el tiempo, pero por ejemplo, cuando usted envía a los niños que tienen 7 años a la escuela, ese niño tiene que aprender a tener una convivencia con los maestros y con los compañeros de escuela, una convivencia que él no estaba acostumbrado a tener. Pero él va a llegar a un ambiente donde van a haber niños y niñas. Puede ser que ese niño venga de un hogar donde solamente sea él, sea varón o mujer, sea él nada más, pero si es un varoncito va a llegar donde hay un poco de niñas. Va a estar el maestro, van a haber reglas, van a haber situaciones. Y ese niño usted lo envía y ahí tiene que aprender a convivir. Y cómo nos cuesta muchas veces cuando enviamos a los niños para que esos niños se puedan desarrollar y empezar a tener una convivencia sana. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar nosotros como iglesia? Porque desde niño y antes de ir a la escuela ya hemos tenido un tiempo que tenemos a ese niño teniendo una convivencia con papá y mamá, con los hermanos, con los tíos que llegan. Ellos han tratado de convivir con el núcleo de la familia. Pero luego los enviamos y van a tener una convivencia que ellos tienen que empezar a asimilar con la escuela, con niños desconocidos, con niños que uno empuja al otro y el otro le pegó y toda esta situación que se da. Eso se llama una convivencia. Ellos empiezan a enfrentar el mundo y tienen que aprender a tener una convivencia. Mi pregunta es, ¿están creando esos niños una convivencia sana? ¿No es cierto que muchas veces vienen de la escuela diciendo, no me parece esto, esto y esto, porque ellos están empezando a formar su vida y a tener una convivencia y tienen algunas cosas que tienen que enfrentar? Yo les quiero mencionar muy rápido también, hay un tipo de convivencia que se llama la convivencia democrática. Cuando yo hablo de la convivencia democrática, estoy hablando de aquella convivencia que la sociedad nos enseña y el país nos lo enseña y vivimos en un país, entre comillas, que tenemos democracia. La democracia quiere decir que el liguista con el sapricista tienen que llevarse bien. Piensan diferente, pero nos enseña la democracia que tenemos que llevarnos bien. Aunque los liguistas no quieran, pero tienen que aceptar a los saprichistas, aunque ahora le dieron por la jupa, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir en la iglesia, en la sociedad. Cuando vamos a las votaciones, la democracia nos dice que yo tengo que respetar porque en usted se le antoje votar. Y a mí me parecía, a Gerardo Villegas le parecía que todos ustedes iban a apoyar a Fabricio. ¿Sí? Y la democracia me dice que yo tengo que respetar porque algunos no apoyaron a Fabricio. Y yo voté por Fabricio y yo sabía casi que no iba a ganar, pero por mis principios dije yo, por aunque perdamos por este, por lo menos, así yo. Y al final de cuentas nos está yendo bien. Pero la democracia me dice que yo tengo que aprender a convivir con ustedes, aunque vayamos a la misma mesa, yo voto por usted vota por y seguimos siendo hermanos.
Pero mi pregunta es, esa diferencia que nos hace y nos permite la democracia, ¿estaremos teniendo una convivencia sana? ¿O estaré yo sintiéndome mal porque usted no me apoyó votando por aquel? De pronto la convivencia en la democracia nos dice que yo tengo que llevarme bien con los que no son evangélicos. Donde los veo tengo que saludarlos, tratarlos bien, porque la democracia me dice que yo tengo que respetar como él piense. Y a la orilla de esa convivencia que tenemos en la democracia, se nos infiltran algunas cosas que son una amenaza a los principios establecidos por Dios. De pronto, hace unos años para acá, se nos dice que yo tengo casi que estar de acuerdo con los que piensan que pueden formar un matrimonio del mismo sexo, y casi nos empujan a que yo tengo que apoyarlos casi. Pero la democracia nos dice que yo tengo que aprender a tener una convivencia sana, aunque algún atarantado se le meta en la cabeza un hombre decir que se puede casar con un hombre o una mujer con una mujer. Y la democracia me dice que yo tengo que aprender a convivir con esa gente. Con mi esposa le hemos hablado y hemos dicho cómo estamos la iglesia preparados para tratar y enfrentar esta situación, que es algo real, que ya está en la sociedad, ya está en la vida, y eso nos lo empuja la democracia. Pero resulta que yo como iglesia, usted como iglesia, tenemos que aprender a vivir y tenemos que tratar de convivir de una manera sana. Necesitamos mantenernos con una convivencia sana. Pero después de mencionar y no mencionar todo, pero algunas cosas de lo que es la democracia, se nos viene a la iglesia, que no es a todas las personas, que la iglesia debiéramos de tener una convivencia, pero ya no democrática, es una convivencia que se llama teocrática. Una convivencia teocrática quiere decir que ya no hago yo aquello y usted hace aquello, que usted no debe pensar así, yo debo pensar así, que yo no hago esto y usted hace lo otro, y cada uno viene y tenemos que llevarnos bien. En la convivencia de la iglesia, en la convivencia teocrática, nos enseña que los principios no los marca el pastor, los principios los marca Dios. Y en esta convivencia, que es en la que lucha la iglesia, necesitamos mantenernos en una convivencia sana. De pronto, en esta convivencia que mantenemos como iglesia, para el pastor es muy importante ir a la iglesia, para algunos posiblemente va cuando le da la gana, y para algunos no es importante, y yo tengo que aprender a convivir, aunque a alguien se le meta en la cabeza, pero según mis principios es bueno. Y yo tengo que aprender a convivir con el que se le antojó que hace en la casa sin ningún motivo, nada más que no quiso venir. En la convivencia teocrática me enseña que yo debo de perdonar para tener una convivencia sana. Y en la democrática no, dice que usted puede sacarse el clavo con aquel, usted puede vengarse, y todo eso se permite, pero en la teocrática me dice que si mi hermano está enojado conmigo, yo tengo que perdonarlo, tengo que ponerme a cuentas con él para poder tener una convivencia sana. Y a este no es un asunto de que Alex quiera pensar así, yo quiera pensar así, y que May se le antoje pensar de otra manera. Es que ahora tenemos que reunir el pensamiento de Alex, mi pensamiento, y el de May. Tenemos que reunirnos con el pensamiento de Dios, y ahora tenemos que aprender a vivir y a convivir y a tener una armonía que se llama una convivencia teocrática, que ya no nos lo marca el pastor, la marca Dios. Y yo le puedo decir a May, es que usted tiene que perdonar. Y aquí no es que May ya le diga, no, a mí me parece que no, y el otro se levante. No, ella tenía la razón. No, aquí olvidémonos de eso. Aquí, para tener una convivencia sana, es que usted debe perdonar y punto.
Porque ahora el que gobierna no es la democracia, sino es Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dicho todo esto, quiero decirle que en este pasaje aparece un personaje que lo admiro, pero enormemente admiro a este personaje que se llama Jonathan. Algunos lo leen y le dicen Jonathan, como usted quiera decirle, ¿verdad? Pero Jonathan en este pasaje de la Biblia me dice que era el hijo del rey Saúl. Y en esas cosas que se dan en la vida, que Dios usa a quien Él quiera. Y llegó aquel momento cuando el pueblo estaba siendo oprimido por los enemigos, y entre esos enemigos, los hijos de Anac, que quiere decir la raza de gigante, entre esos salió aquel hombre adiestrado en guerra que se llamaba Goliat. Y de pronto todo fuente de paz estaba asustado porque andaba Goliat por ahí. Y se levantó un chiquillo, alguien que se sienta bien chiquillo. Es que los jóvenes se fueron, no quedó ningún chiquillo, por ponerlo de ejemplo. ¿Quién está más chiquillo aquí? Se levantó un chiquillo de 15 años, para poner un ejemplo. Y Douglas es un predicador y estaba asustado porque anda un gigante ahí haciéndole la vida difícil. La hermana Ada por allá dice: no quiero ni ir a la iglesia porque estoy asustado. Hay un problema enorme que está azotando a la iglesia de Fuente de Paz. Por allá la hermana Avellanira en Palmira, crecida desde que nació el evangelio, asustada, dice: yo no quiero ir porque hay un gigante. Y entre todos se levantó un chiquillo que se llamaba David y dijo: yo voy a poner orden en la casa. Le estoy resumiendo el pasaje porque eso aparece en los pasajes antes del capítulo 18. Y David mató a Goliat, y yo no quiero hablar de eso ahora, pero eso dio como resultado que el rey Saúl se sintiera celoso por lo que Dios hizo a través de alguien ahí, y Dios lo usó. Yo pienso que ellos se llevaban muy bien, pero en el momento de que alguien Dios quiera elevarlo, de pronto va a salir y se va a demostrar dónde está su lealtad, dónde está tu fidelidad. Y dice la Biblia que Saúl empezó a sentirse mal, y Saúl, siendo el rey, él no fue el que llevó al pueblo a la victoria. Quien mató al gigante fue un niño, alguien que Dios quiso usar allí. De pronto se levanta alguien aquí que Dios lo usa más que el pastor y más que los demás predicadores y más que muchos de ustedes. Y esa gente, ese niño que usted amaba mucho, de pronto dice: no es posible que ahora cuando ese niño pasa aquí, la gente dice amén y la gente lo apoya, y cuando el pastor pasa, ya no lo apoyan. Eso pasó con Saúl. Y de feria, no sé si es que desde ese entonces las mujeres eran así, pero dice la Biblia que cuando vieron la victoria hicieron fiesta, pero no dice que todo el pueblo, sino dice que las mujeres empezaron a cantar y a gritar y a cantar y a gritar, y decían: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Dice que eran las mujeres y ellas cantaban. Es que desde eso las mujeres nos ganan a cantar, ¿verdad? Y cantaban, y lo que estaban diciendo, el resumen era: el que usó Dios para mantener, para crecer y para matar al gigante, fue a David, a ese niño. Y Saúl dijo, y todo el mundo, en lugar de saludar al pastor, saludan a aquel niño. En lugar de esto, es aquel niño. ¿Cómo es posible? Y empezó a entrar lo que entra en el corazón de cualquier persona para cortar la amistad. Y empezó a entrar lo que se llama celos. La Biblia dice que Saúl sintió celo porque la gente empezaba a reconocer cómo Dios había usado a ese niño y no había sido el rey. Y me llama mucho la atención, yo quiero que usted le preste atención a esto. ¿Qué suele suceder en nuestro entorno casi siempre? Es que si alguien tiene problemas, ¿a quién pongo de ejemplo? Vamos a ver, hermana Ada. Si alguien tiene problemas con Ada, casi, sin hablar mucho, casi nos aseguramos que vamos a tener problemas con Hansel y con Lai. Esa es casi la lógica de este tiempo.
Pues la Biblia dice que Jonathan era el hijo del rey. Y me llama la atención porque la lógica también nos dice que el posible rey debiera de ser Jonathan. Y de eso quiero enfatizar un poquito. El que podía estar en ese lugar de eminencia podía ser el hijo del rey. Y cuando Jonathan se dio cuenta que Saúl entró en celo, se sintió mal porque las mujeres cantaban y gritaban que David, lo que estaban diciendo aquí, el que hizo todo esto, el que usó Dios fue a David, y Saúl empezó a sentirse mal. Hermanos, si tiene oídos para oír, escuche. Pero si usted se siente mal porque un hermano surja, porque Dios use un hermano pequeño entre comillas en la iglesia, hay algo que hay que mejorar en la vida. Usted debiera de gozarse. Y les puse como ejemplo a la hermana Ada. Digamos que la hermana Ada es Saúl. Y digamos que vamos a poner a David, a Jonathan, a Lai. Lai, usted se va a ubicar positivamente. Es un gran hombre, Jonathan. Y resulta que alguien quería hacerle daño a David. Digamos que David es, no sé si era pelón, pero digamos que es el hermano Douglas. Y la hermana Ada quería hacerle daño a Douglas. ¿Y sabe qué hizo Jonathan? Se enteró y le dijo, se vino por de Douglas y le dijo, si mi mamá te va a hacer daño, yo te voy a avisar. Yo te voy a cuidar. Ande usted tranquilo, porque yo llego a desayunar donde mi madre y yo sé cuando ella está planeando hacerle daño a usted, así que usted esté tranquilo. Y en vez de él ponerse, aliarse, entre comillas, con su mamá, porque la sangre los une y un poco no de razones, él empezó a mirar la justicia y dijo, mi mamá fue envenenada por un espíritu negativo, y empezó a odiar a David porque Dios empezó a levantar a David. Así que David, ande tranquilo. Cuando ella empiece a hacer daño, yo te voy a avisar. Dice que andaban para allá y de pronto se comunicaban cuando eso no había teléfono, y Jonathan le decía a David, tranquilo que por ahora no le está haciendo daño, no tiene nada planeado, y David seguía tranquilo. Pero cuando Saúl empezó a planear hacerle daño a David, dice la Biblia que Jonathan se levantó y le dijo, tenga mucho cuidado porque mi mamá está haciendo planes para destruirte, te va a matar, buscó una lanza y te va a cruzar con la lanza. Eso dice la Biblia. Y Lai no se fue, aunque ella no tuviera la razón, no se fue con ella, se fue con el que tenía la razón. Le pregunto, ¿usted en la iglesia defiende una causa justa o defiende su sangre? La lógica para cualquiera poder hacer es que, dijo alguien, mi esposa sí sabe de quién estoy hablando, pero si se mete con mis hijas, se mete y usa una palabra, se va a montar un broncón. Los amigos, querida iglesia, tienen que aprender a tener algunas cualidades. Vamos a ir al versículo 10, capítulo 19. No hay espacio para abarcar mucho en esta hora, pero en el capítulo 19 vea qué interesante. Después de usted entender, hermano, la importancia, yo quiero hablar de algunas obligaciones. Iglesia, usted tiene una obligación. Yo quiero que usted no siga viendo a su hermano solamente, sígalo viendo como su hermano, pero que debe de unirle un lazo mayor que se llama amistad. Y es para que exista esa amistad que necesitamos en la iglesia, se necesita trabajar en los principios y en los pilares que se llaman, algunos que mencioné, para poder honrar. Yo necesito estar donde estoy, enfrentando mis situaciones, mis problemas de familia, de la sociedad, de dinero y todo esto, pensando
de que ustedes me están honrando. Y cuando usted anda haciendo sus ocupaciones, usted necesita sentirse seguro que usted tiene gente en Fuente de Paz que te honran. La Biblia dice, y Saúl y Jonathan, su hijo, y todos sus siervos, habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonathan dijo a Saúl, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Eso es un amigo. ¿Cuántos dicen amén? Lo amaba en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana. Y estate en lugar oculto y escóndete. Yo le pregunto, cuando usted se da cuenta de algo de su hermano, ¿estará usted cuidándole la espalda? ¿O estará usted poniéndose de acuerdo con aquel para practicar? Porque si algo estoy seguro en este tiempo, es que cuando usted tiene que discernir entre lo correcto y lo incorrecto, usted lo tiene bien claro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen la capacidad de saber cuando algo es justo y no? Lo sabemos. Entonces, ¿por qué a veces, hermanos, nos apuntamos a hablar mal de alguien y a tratar de hundirlo y de avisarle que viene el enemigo en vez de defenderle? Y eso no lo hacen los hermanos, eso lo hacen los amigos. Por eso el tema le quise poner, la honra, le puse, la honra es la prueba de mi amistad. Si usted es mi amigo, usted me va a defender. Si yo soy su amigo, yo voy a trabajar para defenderte. Y necesitamos trabajar, hermanos, en estos principios. Entonces yo encuentro en este hombre llamado Jonathan, número uno, hermanos, que este hombre era leal. Lealtad, hermanos, es indispensable. Él lo cubría, hermanos, del peligro de su propio padre, porque él lo consideraba su amigo. Pero no solo eso, nótese en el versículo 4 y versículo 5, para ir aterrizando, dice la Biblia, y Jonathan habló bien de David a su de Saúl su padre. Hermano, ¿cómo nos cuesta? Y yo quiero decirle, por aquí tengo a abuela Aida. Usted llega donde abuela Aida y casi siempre lo invita a café y a una arepa seca. Si usted no quiere irse avergonzado de allí, no llegue hablándole mal a nadie de la iglesia a abuela Aida. No, se lo digo en serio. ¿Verdad, abuela? Que nadie se arrime, y si no, es mejor que no se arrime. Ese tipo de Jonathan necesitamos en la iglesia. Y yo quiero pedirle antes de que usted llegue a decirme, hablarme mal de alguien, hermano, mejor no me diga nada. Porque tal vez yo no tengo el coraje que tiene la abuela Aida. ¿Sí? Y de feria a veces se adorna diciendo, es que yo le digo, pastor, porque le digo es para que oremos. Y lo que está deseando es hablar mal de esa persona. Y yo quiero decirle, usted tiene muchas virtudes como para yo sacar un rato y hablar bien de usted. Pero no quiero decepcionarlo, pero entre esas virtudes tienen algunas desventajas que también se prestan para hablar de usted. Y diga usted, y de usted imagínese, ¿verdad? Mi pregunta es, si tenemos cosas buenas que puedo tomar para hablar de Roger, ¿por qué cuando yo me reúno con el hermano Douglas no hablamos de Roger y hablamos de las cosas buenas que él tiene? ¿Por qué sacamos un rato para hablar de lo negativo? Pues eso hizo Jonathan.
dice que le hablaba bien. Él sabía que su padre quería matar a David. Y usted sabe que a uno le llegan y le hable bien de alguien que uno quiere matarlo. Eso es como diciendo, usted no está conmigo, pero eso hace un amigo. Qué interesante, hermano, esto dice, porque sus obras han sido muy buenas, dice, para contigo. Como quien dice, le dice, se le olvidó que un día nos estaba llevando el diablo con aquel gigante, y ese niño ese joven fue el que nos ayudó y nos salvó la tanda, y hoy con lo que él hizo, usted viene a hablar y quiere matarlo. Así que él empezó, acuérdese lo que él hizo, él fue una buena persona, es un buen guerrero, no tiene mucho cuadro, que era lo que no tenía David, no tenía mucho físico, pero Dios lo había usado para liberar a todo el pueblo de una opresión, tenía una virtud. Pues él tomó en su vida, en su mano, pues tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Le dice, acuérdese lo que él hizo, y Jehová dio la gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes, le dice, mire mi tata, tú viste lo que hice con ese niño, porque ahora viene hablándome mal. Pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa alguna. Hermano, no hay causa para usted sacar un rato para hablar mal de alguien. Necesitamos gente leales y gente que se pare a defender. ¿Cuántos en esta mañana se comprometen conmigo a defendernos la espalda uno al otro? Vea lo que pasa cuando nosotros guerreamos. Yo tengo que estar mirando al enemigo y no puedo perderle de vista dónde está viniendo el enemigo a querer hacerme daño. Pero mientras yo estoy mirando, enfrentando al enemigo, póngale el nombre que usted quiera, la espalda me queda descubierta. Y el único que me va a ayudar allí, Dios siempre me va a ayudar, son los hermanos, son los amigos que me cubran la espalda. Y yo necesito que de Fuente de Paz nos enlacemos. El alma de Jonathan se ligó con la de David. El alma así de Jonathan con la de David, porque le amaba mucho. Yo quiero decirle, iglesia, yo a ustedes los estimo y quiero sacar un rato para hablar bien de ustedes, aunque tengan muchas cosas negativas. Yo quisiera aprovechar para hablar de cosas buenas de ustedes. Para mí, ustedes son una bendición. Por eso quiero que de hoy en 15 saquemos un momento para honrar a los viejitos, a los ancianos, haciendo una oración por ellos, porque no queremos que estemos diciendo cuando estén en la tumba, ¿por qué no los honramos? ¿Por qué no sacamos un momento para valorarlos? ¿Por qué no se arrima donde está Chusito ahora en vida, lo abraza y lo bendice y le dice que eres una bendición? No esperes que esté en la tumba para decirle, lástima que se nos fue. Me acuerdo que oraba por los enfermos, que Dios lo usaba orando por ellos. ¿Por qué no saca un momento para honrarlos ahora que están en vida? Pero resulta que solo los ancianos no se mueren, se mueren los jóvenes también. Debemos de honrarlos. La honra es un principio establecido por Dios. Y algo que tenía Jonathan era que era un amigo desinteresado. Usted no me ama, hermanos, porque cuando llega ahí, entre mi esposa y este servidor le hacemos café. Ámeme porque me ama. Y a la orilla de eso se puede ganar un cafecillo. Y puede ser de buena marca, ¿verdad? En Delay. Eso merece casi un cuarto de café. Pero hermanos, usted debe amarme y estimarme, hermanos, sin que lo invite al café. Eso es un amigo. Y ya solamente le menciono algunas amenazas porque quisiera seguir hablando, pero yo quiero mencionarle algunas amenazas de un verdadero amigo, de una verdadera amistad. Es la envidia, los celos.
un espíritu crítico, la exigencia y el descuido son situaciones que amenazan nuestra amistad. Póngase de pie. En otra ocasión podemos ensanchar un poco más este tema. Ha habido gente que ha perdido la salvación, lo digo no como un Dios, porque teniendo la oportunidad de honrar, nunca honraron, deshonraron. Ellos sacaron rato para tratar de hundir a alguien, me puede privar de la vida eterna. Trabajemos por ser santos, por ser mejores, pero luche, querida iglesia, para que nos veamos como amigos. Cuando Fuente de Paz perciba por el Espíritu la importancia de una verdadera amistad que va más allá de un hermanillo, va más allá de sentirme mi hermano. Cuando yo entienda que aparte de mi hermano es mi amigo, entonces Fuente de Paz no lo detiene nada, hermanos, con la visión y con lo que Dios quiere hacer a través de Fuente de Paz. Pero necesitamos cuidarnos como la honra. Por eso es un tema que quisiera seguir hablando, pero la honra tiene que fortalecerse en la familia, en el matrimonio, en el liderazgo y en la convivencia sana de la iglesia. Y no se le olvide que en el último punto que quise recalcar un poquito, en la convivencia sana tenemos que dejarnos regir y gobernar por la convivencia teocrática, que es la convivencia de Dios. Aquí los principios no los marca que cada uno tenga que pensar lo que le dé la gana. Aquí los principios los marca lo que Dios dice que tiene que ser un amigo en la iglesia. Yo quiero levantarme y comprometerme con Dios a cuidarle la espalda a cada uno de ustedes. Yo quiero que usted me lo permita. Si algo no me parece y en su momento es el momento adecuado, trataré de hablar con algunos de ustedes como pastor, pero yo quiero cuidarle la espalda, aunque ustedes hagan algunas cosas que no me parezcan. Yo quiero ser su amigo. Yo quiero avisarle cuando alguien le quiere clavar la lanza. Yo quiero cubrirlo. Yo quiero decirle, hermana Ada, cuídese, porque viene un enemigo que se llama, póngale el enemigo que sea, puede ser que no sea Saúl, puede ser alguna situación. Yo quiero avisarle para que ella se cuide, porque ella es no solo mi hermana, es mi amiga. Padre, en esta hora te damos gracias.